Hola alumnos de quinto grado, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Soy la maestra Andrea Ríos y hoy en la clase de lengua vamos a ver el sujeto expreso y tácito. Cuando el sujeto de las oraciones se explicita, es decir, aparece en la oración, se denomina sujeto expreso. El sujeto expreso puede ser simple, como vimos la clase pasada, si tiene solo un núcleo, o compuesto si tiene más de uno. Veamos el ejemplo. Veamos cómo marcar el sujeto expreso en una oración. Lo primero que hacemos es mirar si es una oración. Es una oración porque comienza con mayúscula y termina con un punto. Entonces colocamos corchetes. Luego tenemos que buscar el verbo. El niño hace la tarea. ¿Cuál es el verbo acá? Hace, del verbo hacer. Es nuestro núcleo verbal. Y luego le preguntamos al verbo, ¿quién hace la tarea? El niño. El niño es nuestro sujeto. Y como aparece el sujeto en esta oración, es un sujeto expreso y colocamos la E de expreso. Entonces seguimos analizando el resto de la oración, es mi predicado y como vimos la semana pasada, también aprendimos a buscar los núcleos del sujeto. El núcleo, ¿se acuerdan que era la persona, el objeto, los animales que realizaban la acción? Y en este caso, niño es nuestro núcleo del sujeto. Y como aparece solo un núcleo del sujeto, es un sujeto simple. Y ponemos la S de simple. Esta oración es una oración bimembre porque se divide en dos partes. Veamos otro ejemplo. Sabrina y Leo viajaron juntos. ¿Es una oración? Sí, porque comienza con mayúscula y termina con un punto. Colocamos los corchetes. Ahora buscamos el verbo. ¿Cuál es el verbo? Viajaron en nuestro núcleo verbal. Y le preguntamos al verbo, ¿quiénes viajaron juntos? Sabrina y Leo son nuestro sujeto. Y como aparece el sujeto en esta oración, es un sujeto expreso y colocamos la E de expreso. Seguimos analizando nuestra oración, el resto es el predicado y ahora buscamos los núcleos del sujeto. En este caso, Sabrina y Leo son nuestros núcleos del sujeto, los que realizan la acción. Y como hay más de dos núcleos del sujeto, es un sujeto compuesto y colocamos la C de compuesto. Esta es una oración bimembre porque se divide en dos partes. Si en cambio el sujeto no se explicita, es decir, que no aparece, pero se puede reconocer por la desinencia, o sea, por la terminación del verbo, se llama sujeto tácito. Veamos los ejemplos. Ahora veamos cómo aparece el sujeto tácito en las oraciones. La primera oración, escucharon una canción. Es una oración porque comienza con mayúscula y termina con un punto. Entonces colocamos los corchetes. Luego vamos a buscar el verbo. Escucharon es nuestro núcleo verbal del verbo escuchar. Y le preguntamos al verbo, ¿quiénes escucharon una canción? No aparece en esta oración el sujeto, pero el verbo nos indica, ¿sí? La terminación del verbo escucharon nos indica que ellos escucharon una canción. Y entonces, como no aparece, es un sujeto tácito, porque se encuentra en el verbo y nos indica que ellos escucharon una canción y colocamos el pronombre ellos. En este caso tenemos que acordarnos de los pronombres que ya trabajamos, ¿sí? Y seguimos analizando nuestra oración. El resto es todo nuestro predicado. Esta es una oración bimembre porque por más que el sujeto no aparezca en la oración, está el sujeto tácito que se encuentra en el verbo, ¿sí? Es una oración bimembre. Veamos otro ejemplo. Visita a su abuela. ¿Es una oración? Sí, porque comienza con mayúscula y termina con un punto. ¿Cuál es el verbo acá? Visita, del verbo visitar. Es nuestro núcleo verbal. Y le preguntamos al verbo nuevamente, ¿quién visita a su abuela?
no está el sujeto otra vez en la oración. Es un sujeto tácito porque el verbo visita nos indica que él o ella visitan a su abuela. Entonces colocamos el pronombre a un costado de la oración como acabo de hacer, ¿sí? Y el resto de la oración es nuestro predicado. Nuevamente es una oración bimembre, porque como no está el sujeto en la oración, se encuentra, ¿sí?, en el verbo. De esta forma es como debemos marcar el sujeto tácito, como les estoy señalando. Ahora sí, hemos terminado. Espero que les haya sido útil la explicación y que puedan realizar sus actividades. Hasta la próxima.